confiamos realmente que Dios nos va a proveer todo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no creemos eso. Entonces yo tengo que hacer algo para poder alcanzar aquello que Dios me dice que me va a dar. Dios no tiene límites. Quiero que aprendan eso. Y voy a volver a repetirlo. Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. ¿Cuál es la bienaventuranza que nosotros nos olvidamos? Y es la que está allí. Fíjense lo que dice. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si nosotros miramos las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Santiago, en el inicio, en el principio del ministerio del Señor Jesús, inicia con las bienaventuranzas. Y cada una de las bienaventuranzas nos parecen un poco contradictorias, pero tienen el poder de que si yo lo aplico, eso va a traer bendición en mi vida. Pero justamente en este tiempo en el cual todo se mueve sobre ruedas económicas, sin embargo, esta bienaventuranza, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, nos hemos olvidado. Más bienaventurado es dar que recibir. A esto yo lo llamo el texto preferido de los boxeadores, ¿verdad? Porque el boxeador tiene que pegar y no recibir, porque si recibe se va a caer. Pero nosotros estamos acostumbrados a recibir. No queremos dar. ¿Cuál es el plan establecido por Dios? Vemos que la bienaventuranza no habla de porcentaje, acá habla de dar. Yo, como creyente, tengo que tener la posibilidad de dar, de ayudar siempre. Muy bien, el plan establecido por Dios, sabemos todos, es el diezmo. Y cuando decimos diezmo, queremos correr, queremos escondernos, queremos decir, pucha, eso es del Antiguo Testamento. Pero fíjense, vamos a repetir un poco para recordar lo que dice el Antiguo Testamento. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto es Antiguo Testamento. Esto es la enseñanza de Dios para su pueblo. Vas a diezmar todo lo que produce tu campo, tu grano, acá habla hasta incluso del aceite y del vino. Y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esto está en Levítico, esto ya en la ley, Levítico 27:30. Es interesante que el diezmo es algo dedicado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que le pertenece a Él. Quiere decir que si yo me quedo con el diezmo, me estoy quedando con lo que le pertenece a Dios. Y Dios no es tonto, como muchas veces nosotros pensamos que Él no se va a dar cuenta de nada. Se da cuenta de todo. Sin embargo, antes de que estuviera establecida la ley, vemos aquí algo muy increíble y que nos habla de que entonces Melquisedec, rey de Salem, sumo sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham, ¿qué hace Abraham? Entrega los diezmos
¿A quién? Al rey de Salem, Melquisedec. Y sabemos que esto representa a Melquisedec, es el sumo sacerdote que representa en los tiempos antiguos a nuestro Señor Jesucristo mismo. Y esto lo podemos desarrollar más en hebreo, pero no quiero centrarme en esto. Lo que quiero centrarme es que Abraham, el padre de la fe, antes de que existiera la ley, él dio todo el porcentaje del diezmo de aquello que él había obtenido a través de la batalla en la cual participó. Y es antes de la ley, ya estaba establecido el diezmo. Lo mismo, Jacob también, antes de que estuviera presente la ley, él dijo que si Dios le bendecía en ganado, en todo, él iba a dar también el 10% de todo. Jacob era más vivo que Abraham, porque él estaba exigiendo que Dios le bendiga primero para después dar el 10%. Aquí viene la pregunta. ¿Es el diezmo algo que Dios necesita? Dios necesita nuestro dinero. ¿O Dios lo puso para aprendizaje? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no necesita nuestro dinero. Absolutamente. Absolutamente. Fíjense que dice, Dios no necesita nuestro diezmo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está en Ageo 2:8. Él es dueño de todo, no necesita. Luego dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. ¿Necesita Dios de nuestro diezmo? ¿O es algo que Dios puso para ayudarnos a entender nuestra economía y ayudarnos a ser embajadores de Él en este tiempo, pero embajadores que tienen la posibilidad de dar? Muy bien, en el Nuevo Testamento pone en evidencia el diezmo, pone en evidencia mi generosidad y el nivel de entrega que yo tengo. Yo puedo ser muy espiritual, pero mi bolsillo no. Yo puedo conocer la palabra de arriba abajo, pero eso no es para mí el diezmo. Entonces, este es una forma de demostrar que yo confío en lo que Dios dice, que yo confío en lo que Él establece es para mi bien. Nunca lo que Dios establece va a ser para mi mal. Todo lo que Dios establece es para mi bien. Dice, fíjense lo que dice Hechos 4, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso son Hechos 4, 32 y 33. Y lo interesante es que estas personas eran judíos que recién se convirtieron. No hubo ningún curso de mayordomía. No fue necesario que los pastores nuestros nos den un curso de mayordomía o que yo les estuviera hablando a ustedes para que en cierta manera podamos entender que es una ordenanza de Dios para que nosotros podamos demostrar que confiamos en Él y que tenemos confianza plena en lo que Dios establece. Y acá hay algo interesante, ¿verdad? Porque también hay muchos creyentes de muchos años que dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no, eso ya pasó, eso ya pasó. Entonces, la pregunta es, si la ley te pide 10%, ¿cuánto te pide la gracia? ¿Alguien puede responder? ¿Cuánto te pide la gracia
Nelly, todo. La gracia te pide todo. Todo. Así mismo. Fíjense, aquí en el siguiente versículo dice, la gracia no tiene porcentaje, no es 10, es todo. Y es la voluntad de Dios que podamos dar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, conforme a lo que tenían, quiere decir. Pero y aún más allá de su fuerza, es decir, dieron aún más allá de lo que no tenían. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso está en 2 Corintios 8, 3 y 5, cuando los hermanos de Macedonia quisieron ofrendar y Pablo le dijo, no, ustedes son muy pobres, no tienen. No, nosotros queremos participar en la ofrenda y nosotros vamos a dar lo que tenemos y vamos a dar más allá de lo que tenemos. Pero primero ellos se entregaron plenamente a Dios. ¿Será que yo no doy lo que tengo que dar a Dios porque hay parte de mi vida que aún no me he entregado a Él? ¿Será que a veces te has hecho una pregunta de por qué yo tengo tanta resistencia con el tema del dinero para dar al Señor? Siguiente. Hoy se mencionó que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dios ama al dador alegre y cumple su bienaventuranza, que es doblemente feliz. O sea, si yo quiero tener doblemente felicidad o un gozo indescriptible, pues debo cumplir con aquello que Dios me dice. Y no hay nada mejor que cumplir con los mandamientos de Dios, porque una vez que yo cumplo con los mandamientos de Dios, es como que estoy en sintonía con Él. Siento que todas las cosas se van ordenando en mi vida. Todas las cosas se van ordenando en mi vida. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que Él que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí este texto bíblico? Este texto bíblico está diciendo que vos, si sos un embajador del Señor Jesús, pues tenés que tener recursos. Tenés que ayudar. No, y no puedo ayudar, no tengo, no me falta. Me escondo. Abundéis para toda buena obra. Cantamos en el himno de tu fidelidad que Él nos va a proveer todo. Él nos va a proveer de todo. Pero ¿confiamos realmente que Dios nos va a proveer todo? Muchas veces, o la mayoría de las veces, no creemos eso. Entonces yo tengo que hacer algo para poder alcanzar aquello que Dios me dice que me va a dar. Dios no tiene límites. Quiero que aprendan eso. Y voy a volver a repetirlo. Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Finalmente, dice, miren acá, es interesante que esto está en Lucas, pero en Marcos habla que el Señor Jesús estaba mirando en el alfolí, sobre el alfolí, quienes estaban trayendo sus ofrendas. Y a veces nosotros creemos que Dios no sabe que nosotros no estamos cumpliendo con Él. A veces nosotros creemos que Dios es un tonto, que no se va a dar cuenta que yo me quedé con el diezmo, con lo que tenía que dar. No, Jesús está mirando ahí. Jesús está mirando. ¿Qué es lo que vos estás poniendo? Fíjense acá, dijo, vio a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos,
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Les parece conocido esto? Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aquí también hay un concepto que nosotros tenemos. No, yo soy muy pobre para diezmar. No me sobra luego. ¿Qué voy a diezmar si no me sobra luego? Pero esta viuda dio más que todos los ricos de ese domingo o ese sábado, en los cuales los ricos echaban sus monedas de oro, quizás sus monedas de plata, echaban cosas que hacían ruido para dar a entender que estaban colaborando. Pero esta viuda, el cuadrante era dos leptas, dos blancas, eran monedas de cobre muy pequeñas y que no representaba las 64 partes de un denario. O sea, era nada, no podías comprar nada. Pero ella echó todo eso porque era todo lo que tenía. Y sin embargo, el Señor Jesús, el que sabe toda la verdad, dijo, esta viuda echó más que todos. Más que todos. Queridos hermanos, no hablemos de porcentaje, ni tenemos que decir eso del Antiguo Testamento, ¿no? La gracia no tiene límites. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros no tiene límites. Pero ¿por qué nosotros le limitamos a Dios con lo que tenemos? Como si eso me va a hacer más rico a mí. Al contrario, conforme a lo que dice la bienaventuranza olvidada, cuando yo doy más, voy a tener mucho más. Que el Señor nos bendiga.